Hola a todos, estamos acá en el subte yendo para Caballito porque queremos hacer un viajecito en tranvía y nos encontramos con esto. Es una cosa hermosísima, un poquito de arte callejero, gente con mucho talento que todavía no ha sido descubierta. Pero bueno, me callo la boca, sigan escuchando esto. Bueno, acá llegamos a Caballito y estos son los tranvías de aquella época. Son reliquias realmente, unas cosas muy hermosas. Y bueno, y ahora les voy a mostrar un poquito cómo es el proceso. Y acá agarramos los boletos al estilo antiguo. Okay. La vuelta a los numeritos. Ay, me faltaron los anteojos, lo puse al revés. Y este es el numerito. Qué grande. Y allá va el señor dándolo. Estilo antiguo, poquito. La primera vez que vienen al tranvía todos, nunca ninguno tuvo esta experiencia. Bueno, bárbaro. Les comento un poco de qué se trata. El tramo histórico de Buenos Aires es de la Asociación Amigos del Tranvía. Nosotros somos una asociación fundada en el año 1976 y que nos hemos propuesto como objetivo reivindicar el medio de transporte que tanto hizo por la ciudad de Buenos Aires, por todo el país. O sea, no solamente por la ciudad de Buenos Aires, sino por todo el país. La ciudad de Buenos Aires llegó a tener la empresa de transporte urbano, tranviario, privado más grande del mundo, que fue la compañía anglo-argentina, que no era inglesa, como su nombre lo indica, sino que era de capitales belgas. Tanto éxito tuvo el tranvía en la ciudad de Buenos Aires que un presidente francés hasta llegó a decir, cuando los tranvías aún eran a caballo, porque empezaron a andar en 1863, que Buenos Aires era la ciudad de los tranvías, porque parece que hasta para ir al baño los porteños lo usan, porque no había calle del centro que no tuviese una vía de tranvía, que no tuviese un servicio. Bueno, la red fue creciendo, tranvías a caballo hubo hasta que en el año 1897 se inauguró la primera línea eléctrica que unía la Plaza de Mayo con Flores. ¿Por dónde? Por la avenida Pedro Goyena. Que la avenida Pedro Goyena en realidad no era una avenida en esa época, sino que era un lugar exclusivo para que circularan los tranvías. A posteriori termina naciendo la avenida como consecuencia de que por ahí pasaba el tranvía. Bueno, eso en 1897. Como decía, tuvo tanto éxito que desde Buenos Aires se prolongaron la línea tranvía hasta Quilmes, el balneario de Quilmes, Temperley. Había líneas locales en Turdera, en Wilde, en Loma de Zamora, en Villa Albertina. Había líneas de tranvías locales también en Ituzaingó, en Tigre. Llegó a unirse desde el centro de Buenos Aires, Campo de Mayo, San Martín, Olivos, un montón de lugares realmente alejados en ese momento, que era el campo mismo, y que el tranvía llegaba. Bueno, se siguió progresando, inclusive en la década del 50, hacia fines de la década del 50 se hizo una inversión muy grande, se renovaron las vías, se cambiaron las líneas aéreas, se mandaron a construir 300 tranvías nuevos, se trajeron unos modelos nuevos desde Estados Unidos para implementarlo en la línea Quilmes. Iban a hacer una línea de tranvías de alta velocidad que tenían paradas cada 4 o 5 cuadras y la intención era llegar rápidamente hasta allá. Y bueno, ¿qué terminó aconteciendo? Un cambio de ministerio, un cambio de idea, y dentro de la misma administración cambian al ministro de Transporte de Nación en ese momento y bueno, lamentablemente se tomó una decisión en el sentido contrario y se decidió sacar los tranvías. Lamentablemente había 300 coches que se estaban fabricando y así como estaban adentro de la fábrica fueron cortados y vendidos por chatarra sin siquiera salir a la luz. Los tranvías que se habían traído nuevos de Estados Unidos para ser implementados los usaron como coches remolcados en el ferrocarril Urquiza que se desarmaba, bueno, o sea, no era para ser usado como un tren. Así que bueno, lamentablemente ahí nos quedamos sin servicio. Lo próximo que vino acá fue el tranvía histórico nuestro en el año 1980, que lo inauguramos el 15 de noviembre.
Y después el premetro y el tren de la costa, que son tranvías. Hace muy pocos años, una ciudad argentina que reimplantó el tranvía y tiene una red muy moderna y que la está ampliando es Mendoza. Mendoza tiene algo que le llaman, a ver, convengamos, acá le llaman premetro y es tranvía, le llaman tren de la costa, es tranvía, le llaman metro tranvía, es tranvía. No sé por qué se usan todos esos eufemismos, ¿no? Pero son tranvías. Y la verdad que anda muy bien, y ahora le están haciendo una prolongación, inclusive hasta al aeropuerto. O sea que uno llega a Mendoza, se baja del avión, se va a tomar el tranvía y queda en pleno centro de Mendoza. Así que la verdad que va a ser una cosa bastante interesante. ¿Qué futuro tiene el tranvía? No sé en Buenos Aires, no sé en la Argentina. En el resto del mundo, países como Estados Unidos, que han en su momento abolido el sistema tranviario, lo han reimplantado ahora en aproximadamente 200 ciudades. O sea, 200 ciudades que sacaron el tranvía lo han vuelto a poner. En Europa ni hablar, nunca lo sacaron. ¿Cuáles son las ventajas? La economía. No nos olvidemos que, por ejemplo, comparándolo con otro transporte eléctrico, el trolebús consume 4,7 veces menos de energía por pasajero transportado. El rodamiento entre el acero de la rueda y el acero del riel hace que sea muy muy económico el transporte en tranvía. Bueno, el ser eléctrico obviamente puede utilizar todo tipo de energías renovables. Así que bueno, en ese sentido estamos un poco a merced de lo que se decida, pero en todo el mundo, y bueno, con solo viajar, eso se puede ver, es un medio de transporte que se está implementando, inclusive ahora Santiago de Chile va a implementar una red de tranvías, ya en Brasil las hay, y bueno, y así estamos nosotros. Volviendo a la asociación, nosotros lo que hacemos es tener, por un lado, el aspecto histórico, que es el que ustedes van a poder disfrutar ahora, viajando en un coche de la década del 20, próximo a cumplir sus 100 años, porque nuestra idea es tener un museo, pero un museo dinámico, un museo que se pueda, digamos, vivir, no ir al Museo de Luján y ver, digamos, un tranvía parado, digo, a ver, pobre, lo tiene muy lindo el tranvía, aparte es un tranvía que es ahí a caballos y no se podría salir a hacerlo funcionar, pero me refiero tenerlo vivo, que funcione, bueno, y eso tratamos de hacer. Hay mucha gente trabajando atrás de esto, ustedes pueden ver esto acá, pero hay mucha gente en este taller de la asociación trabajando para que esto funcione, y la verdad que somos todos voluntarios, esto lo hacemos en forma absolutamente, no digo desinteresada, el interés nuestro es proponer justamente que este medio de transporte sea reconsiderado como se hace en todas partes del mundo. Así que bueno, esta es un poquito la presentación que quería hacerle, y ante todo les agradezco mucho que hayan venido con las inclemencias de estos días acá a acompañarnos a todos nosotros, porque la verdad que para nosotros nuestra mayor recompensa es ver toda esta afluencia de público y el éxito que todos ustedes nos brindan. Así que les agradezco mucho, y bueno, si quieren pasar allá, que Andrés los va... Gracias. No, muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, ¿todos tienen boletito? Sí. ¿Todos tienen boleto? Sí. Ahora se los voy a cobrar. Ok. La alegría no se eterna, en la vida, ¿no? Menos acá. Primer postulado de la Asociación Amigos de Tranvías, que todo el mundo viaje gratis arriba de nuestros coches. Que el valor de un boleto no sea impedimento para chiquitos o adultos, y que tenemos estos verdaderos museos rodantes que son, ¿sí? ¿Le dijo Franklin en qué año se construyó ese tranvía? Casi, 1927. 1927 se construyó. O sea que este año cumpliría... Muchos años. 97, más precisamente. ¿Sí? Si las matemáticas no fallan. ¿La misma edad, Siete. Este año dijo 7. Que no la escuche. No sé, pero bueno. Pero está mejor que la chiqui, ni una arruga tiene Gente linda, lo único que hacemos es ofrecer en forma voluntaria, repito, voluntaria, una serie de recorridos souvenirs para que quien pueda sea en forma voluntaria. Si no, como le digo, ningún problema, todo el mundo se sube arriba de mundo. Primero muestro las cositas que hay a todos y después paso así en abanico, así nos organizamos la fila, ¿te parece? Sí. Genial. Todo muy económico, quédense tranquilo que así está pensado para poder llevar un recuerdito. Pensamos en el bolsillo, por supuesto. Miren, tenemos stickers, calcos, que hacía rato que no hacíamos, la gente nos pedía. Ahora se puso de moda para los termos, yo no sabía, los termos ya no stickers, bueno.
simulación de tranvía a caballo, las trompitas de los tranvías, a color, las trompitas, muy pero muy económicas, valen 4.500 pesos cada una, ¿sí? ¿Sí? ¿Eres dos? 9 lucas. ¿Tu nombre? Liliana. Liliana. En la semana trabajo en seguros, es mi actividad. ¿Es en serio? ¿Qué haces? ¿Risa? Pero Dios me dio un poder. A ver. Puedo leer la mente. ¿Quieren saber lo que pensó Liliana cuando le dije el precio? El gordo se volvió loco. De la mañana acá no saben lo que dicen. 1.500 pesos, bueno, ese tipo. Ni un alfajor, Liliana. Ni un alfajor con esto. Por 2.000 que tenemos estos lindos imancitos que son vinílicos, o sea que son flexibles. Para pegar en cualquier superficie metálica, ese limancito vale 2.000. Sí, cambiamos. Ahí está. Gracias. Ahí nos están pidiendo boletito. Ella otro día. Bárbaro. Miren lo que es esto. Antigüedad pura. Ya lo oímos. Gente. Sonreí que vas a salir en YouTube. Qué bárbaro, qué lindo. Escuchamos ruido, la madera crujiendo. Con el ruido original, ¿eh? Miren los asientos estos. De cuero. La ventana. Impresionante. Los nenes gozando a morir. Hermoso lugar. Acá de frente, mira, caballito dice arriba. Hermoso. Esta es la Catedral de Buenos Aires, donde descansan los restos del general San Martín, que fue un prócer muy importante. Y al cual se lo conocen como el Libertador de América. Liberó muchos países como Argentina, Chile, Perú. Y bueno, y después se unió en el norte en contra de los españoles. Literalmente cruzó la cordillera con burros. Impresionante la estructura, qué linda que es. No, la fachada que tiene es increíble. Y ahora vamos a ver si entramos. Y esta es la catedral por dentro. Y acá están los granaderos que están custodiando los cuerpos del general San Martín, que se encuentran ahí.
Nos encontramos en el barrio de Belgrano, muy cerquita del barrio chino, y le queremos mostrar la parroquia Inmaculada Concepción. Este es un edificio muy antiguo y está hermosísimo, la verdad. Miren lo que es esa cúpula y esa entrada. Edificios y estructuras así de este tipo van a encontrar en Buenos Aires infinidades. La verdad que son uno más lindo que el otro. Con una arquitectura, la verdad que es excepcional. Y está enfrente de una placita muy hermosa, que la gente viene, se sienta tranquilito a pasar el momento. Ahí está la bandera de Argentina, con unos árboles. Impresionante, la verdad que muy lindo. Y ahora le vamos a mostrar la iglesia. Sí, le vamos a mostrar un poquito la iglesia por dentro, pero en silencio no vamos a poder hablar demasiado porque hay gente que está rezando y obviamente hay gente adentro. Bueno, ¿nos acompañan, chicos? Pero sí se la queremos mostrar porque está preciosa. Vayan adentro a la iglesia, que es hermosa. Sí. Y hay un túnel allá en Watson. Cuando bajás a los baños, te encontrás una catacumba de hace 300 años. Porque esa fue casa de gobierno. El Museo Sarmiento que está ahí fue casa de gobierno. ¿Me entendés? Ahí andá, tomate un café y decirle, ¿del baño dónde está, mozo? Va a la escalera, te vas a bajar la escalera y te encontrás una recoba donde guardan los vinos ahora. Pero cuando vos bajás, de un lado está la recoba y del otro lado hay un arco cerrado con ladrillo a canto. ¿Me entendés? Eso era un túnel que va hasta el río. Donde se encontraba. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias. Eso es justamente lo que nos gusta a nosotros de acá. Sí. Que la gente es muy amable. La gente pasa y te va comentando, si ve que estás haciendo algo, siempre te dan una explicación, o cuando preguntas por una calle o lo que sea, te dice, uy, ¿a dónde vas? Y te explica qué tenés por ese lado. No, Buenos Aires es increíble. Es increíble, la gente, a mí me pone... Es increíble. Me emociona. Me emociona. Mira que está la virgencita. A la entrada. Gracias por todo. Siempre agradezco. Y vamos a entrar. En silencio vamos a entrar. Está limpiando, justamente está limpiando el muchacho. Y más cuando te ven con una cámara o algo, viste, que enseguida te dan más explicación para que conozcas más de la historia. Bueno, entramos.
belleza. Ahí tiene una red porque entran las palomas para que no, el pupu de la paloma no caiga. En esta ocasión nos despedimos con esta hermosa imagen. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias por acompañarnos.